de una construcción alta, mucho más, ¿sí? de gran magnitud, pues tenemos nosotros que en un momento determinado colocar otras varillas ancladas a la primera que ya tenemos. Eso, ¿verdad? Nos va a obligar, lógicamente, a que reforcemos adecuadamente el traslape, lo que nosotros llamamos empalme o traslape entre las dos varillas. Entonces vamos a tener esa unión entre las dos varillas que nosotros vamos a trabajar. Esa unión voy a tratar aquí de dibujar. Vamos a dibujar les voy a compartir pizarrón mejor, ¿sí? Para que ustedes me entiendan un poquito más cuando estoy hablando de un empalme o de un traslape. Bien, yo voy a tratar de dibujar aquí una varilla. Vamos a pensar, esta es mi varilla, la tengo horizontal. Y le voy a colocar otra varilla, porque tiene 9 metros, ya se terminó allí. Voy a colocar otra varilla, ¿sí? Con otra, ¿sí? La voy a tratar mejor de poner de otro color para que se pueda entender mejor. Vamos a pensar que fuera una que sobresalga en una color verde, ¿sí? Voy a poner entonces mi varilla, la otra varilla la voy a poner aquí pegadita, ¿no? Entonces, aquí se termina una, pensando que pudiera tener 9 metros, y voy a colocar otra también de 9 metros. Bien, entre estas dos, ¿sí? Pudiéramos, por ejemplo, soldarlas, una varilla atrás de la otra, y las podemos soldar, es decir, la podemos nosotros llevar en un momento determinado y hacer esto para que pueda continuar. Pero, desafortunadamente, sí, no es tan confiable la soldadura que se le pueda colocar, sino generalmente hay que saber de soldadura. Si nosotros le ponemos una soldadura que no es la adecuada, pues se va a romper en este lugar la unión de las dos varillas. Entonces, por lo general, no se utiliza mucho el tener una varilla y después posteriormente colocar la otra y soldarlos. O sea, eso casi no se ve en las obras, porque si no se sabe, ¿verdad? No conocemos el tipo de soldadura que vamos a tener que colocar, pues muchas veces más vale mejor, ¿sí? Hacer un traslape, un empalme. Ese traslape o empalme lo puedo yo en un momento determinado, pues darle una cierta longitud. Esta longitud entre las dos varillas. Voy a perder una parte de esta longitud en la primera varilla, ¿sí? Y también voy a perder una parte de esa longitud en la segunda varilla. Pero lo que a mí me interesa es que queden perfectamente ligadas una con otra. Bueno, pues esta liga generalmente se hace con un alambre, ¿sí? Recocido del número 18 generalmente, ¿sí? El número 18 significa el calibre del alambre. Lleva una finalidad también, lleva una resistencia a ese calibre. Entre más delgado, pues menos resistencia. Entonces, generalmente se busca, ¿verdad?, que tenga una resistencia del número 18 hacia adelante, hacia atrás, perdón. Es decir, los alambres, entre más el número sea menor, significa que son más gruesos, más resistentes. Entonces, por ejemplo, un alambre del número 8, pues es más grueso que uno del número 18. Entonces, yo tengo que, ¿verdad?, pensar en que debe de tener un amarre perfecto entre las dos varillas para que no se vayan a separar. Entonces, aquí hay un tramo que yo llamo empalme o traslape. Lo voy a poner aquí, donde está el texto, aquí está. Bien, aquí lo voy a poner, ¿cómo se llamaría, no? Empalme o traslape entre varillas. Este empalme o traslape entre varillas, ¿sí? Debe de medir entre, bueno, mínimo le voy a poner mejor, mínimo 30 diámetros de la varilla, ¿sí?, que se empalmará. ¿Sí está claro? Es decir, yo voy a tener entonces que empalmar o traslapar. Entre las dos varillas debe de haber aquí una distancia de 30 diámetros entre una y otra. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera aquí una varilla de media y aquí tuviera yo una varilla de 3/4, que es más gruesa, ¿sí?, la que va a dominar va a ser la de 3/4. ¿Sí? Entonces debería ser 30 veces el diámetro de la varilla de 3/4.
Si las dos son de media, bueno, pues ahí no hay problema, ¿verdad? Voy a tomar 30 veces el diámetro de una varilla de media. ¿Cuál es el diámetro de una varilla de media, por ejemplo? ¿Cuál sería el diámetro? ¿Tienen ustedes ahí sus tablas a la mano o no? Esas tablas que yo les dije, las 4 primeras tareas, o sea, las 4 que estaban en una sola tarea, es importante que ustedes siempre las tengan a la mano. Sáquenle copia y manténganlas ustedes allí cerca de algún cuaderno para que vayan tomando, ¿sí?, y anotando lo que sea requerido. Entonces, yo necesito, ¿verdad?, que tengan ustedes su tabla correspondiente de las varillas para que me digan en este momento, ¿sí?, cuál es el diámetro de una varilla de media. A ver, ¿quién tiene por ahí el dato? ¿Es de 12.7 milímetros? 12.7 milímetros. Es decir, entonces tenemos que una varilla media tiene 12.7 milímetros. Bien, si tú multiplicas esos 12.7 milímetros por 30 veces, ¿verdad? Porque este es el diámetro. Vamos a multiplicarlo por 30 veces. ¿Cuánto sería? 381. ¿Cuánto, perdón? 381. 381 milímetros, ¿no? Que vendrían siendo igual también, ¿a qué? A 38, ¿verdad? 38.1 centímetros, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe. Sí, ok. Fíjense, esto es lo que sería para una varilla de media, ¿ok? Si esta ya dijimos, si fuera esta de media, la roja, y la de verde fuera de 3/4, entonces, ¿cuál sería el empalme? Ustedes díganmelo, por favor, calcúlenlo. ¿Cuál sería? No, nadie trae calculadora. ¿Es de 570 milímetros? 570 milímetros. Que sería igual a, en centímetros, 57 57. centímetros, ¿no? Entonces, fíjense, si tenemos entonces dos varillas de diferente diámetro, la que va a dominar siempre va a ser la mayor. Entonces, en este caso, mi empalme sería de 57 centímetros, ¿sí?, entre ellas dos. Y estoy hablando del empalme mínimo que debería de tener. Si nosotros tenemos desconfianza, ¿verdad?, podemos utilizar más de 30 diámetros. Es decir, si yo veo que esto me puede quedar debilitado, bueno, pues utilizo, ¿verdad? Todavía se me permite utilizar de 30 a 40 diámetros, ¿sí? Hasta 40 diámetros puedo utilizar. Si yo veo que es un elemento estructural de primer orden, pues no le voy a dejar 57 centímetros, a lo mejor le voy a dejar 60, ¿no? Cerrarlo al décimo más cercano, al decimal más cercano, ¿sí? No sé, ¿verdad? O dejarle un poco más. 40 diámetros, pues me representaría, ¿verdad?, un valor mucho mayor que esto, y pues tendría yo un empalme mejor todavía, es decir, mayor longitud en el empalme. Entonces, cuando hablamos de empalme o traslape, se refiere a esto, ¿ok? ¿Sí? No sé si existe alguna duda, haya quedado alguna duda con respecto a ello, ¿no? Bien. Esto vamos a ver, entonces ya le doy a Dos compartir. varillas diferentes, se saca ¿El empalme? el empalme de los dos y el que tenga mayor Así es. centímetros es el que se va a usar. El que vamos a utilizar. Así es, Ok. efectivamente. Entonces, cuando tengo dos varillas diferentes, la que tenga el empalme, ¿verdad?, la que sea de mayor diámetro es la que me va a indicar cuál es el empalme que debo de tener entre ellas. Cuando tengo dos varillas iguales, bueno, pues ya sé que calculando, ¿verdad?, un solo empalme, sí, ese es el que yo voy a aplicar. Ahora, les decía, pues no porque diga aquí 38 centímetros, pues deben ser 38. Es decir, yo me puedo cubrir muchas veces y no le voy a dejar 38, le voy a poner 45, pero no menos de 38. Aquí lo importante es que no sea menos
de 38 centímetros. Aquí igual, que no sea menos de 57 centímetros. Porque eso es lo que me están marcando a mí la normatividad para asegurar que las dos varillas no se me van a separar. Si yo dejo un empalme menor, pues es más propenso, ¿verdad?, a que exista ahí una falla, que se me destraben las dos varillas, me queden sueltas y después aquí se puede presentar la falla del elemento, porque no están ligadas las varillas. Entonces, eso es lo que yo debo de cuidar mucho, ¿ok? Bien, si quedó claro, entonces vamos a regresarnos otra vez, ¿sí?, a la pantalla que estábamos viendo para entender un poco mejor lo que sigue. Bien, entonces me regreso, vamos otra vez a donde estábamos nosotros trabajando, que es aquí. Bueno, entonces ya vimos lo que sería el empalme. Otra parte que nosotros tenemos que ver es qué es la adherencia, ¿sí? Porque están muy ligadas también, y el anclaje. Bien, vamos a ver aquí, ¿quién me ayuda a leer lo que dice aquí que es la adherencia? Por favor, ¿sí? ¿Alguno de ustedes que me quiera ayudar? Porque ando un poquito mal de mi garganta. Si me hace favor, Yo, profe. adelante. Adherencia y anclaje. Una de las hipótesis básicas en el diseño de concreto armado es que no debe existir ningún deslizamiento de las varillas respecto al concreto circundante, en el cual se encuentra embebido. El acero y el concreto deben aglomerarse y permanecer adheridos para que actúen como una unidad, completamente ligados entre sí. En elementos con refuerzo adherido, los esfuerzos varían a lo largo de las barras de refuerzo. Para que ocurra la variación, es necesario que se transmitan esfuerzos al concreto. Bien, miren, para que pueda entonces, sí, se puedan ligar ambos entre el concreto y el acero, debemos nosotros de tener una adherencia muy buena, es decir, una liga entre los dos elementos, entre el concreto y el acero. Y para ello, ¿verdad?, debemos nosotros de asegurar que efectivamente la adherencia se va a dar entre las barras de refuerzo y el concreto. Por ello, las varillas vienen de tipo corrugado, para que se pueda realizar esa adherencia entre los dos elementos. El anclaje ya es otra cosa. El anclaje ya se refiere al cómo vamos nosotros en un momento determinado, a colocar un gancho que me permita que el concreto de un elemento, ¿sí?, no se vaya a desligar del concreto o de otro elemento. Bien, ¿quién me ayuda a leer la siguiente que dice, ¿verdad?, los tipos de adherencia que nosotros vamos a tener? Otro compañero, por favor. El tipo de adherencia que podemos nosotros tener dentro de nuestro concreto. Yo, profe. Y adelante. Tipos de adherencia. Adherencia por corte. Constituye el tipo de adherencia más efectivo y seguro. Él da lugar para poder utilizar tensiones elevadas en el acero. Esto se obtiene mediante la corrugación. La magnitud de la resistencia al corte depende de la forma, inclinación, altura y separación del corrugado. Muy bien, muy bien. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, sí, esto nos está ayudando, ¿verdad? Y lo llamamos como adherencia por corte. Es decir, entre los dos elementos tiene que existir forzosamente esa adherencia. Por eso es la corrugación de nuestra varilla, como lo decíamos anteriormente. ¿Quién me ayuda, por favor, con la adherencia en anclaje que está de este lado? Yo, profe. Adelante. Adherencia en anclaje. Las barras de refuerzo deben estar ancladas en el concreto a ambos lados de la sección donde se requiere, de manera que pueda desarrollarse en ellas el esfuerzo requerido. Estos esfuerzos de adherencia se desarrollan en la superficie. Muy bien. Como ustedes pueden ver, ¿verdad?, debe de haber ese anclaje en el interior de un elemento con respecto a otro. Imagínense que para acá va a salir, esta es una columna, ¿sí?, y saldría para acá a lo mejor una trave o una viga. Entonces tiene que haber esa adherencia que permita que se mantengan los dos elementos, ¿sí?, que se van a unir. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, hay una determinada longitud de la varilla de un elemento que pudiera ser nuestra viga con respecto a la columna, ¿sí? Si yo puedo mantenerla recta, esta, y va a tener la adherencia adecuada, pues adelante.
pero muchas veces esta longitud no alcanza, ¿sí?, a tenerse dentro, por ejemplo, de la columna. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, tendríamos que doblar y hacer un gancho en el interior de la columna, hacia abajo, para que pueda dar una longitud que me permita anclar esta varilla entre la columna y la probable viga que voy a tener hacia el lado derecho. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de asegurar, que exista un buen anclaje entre un elemento y otro. O pudiera ser, por ejemplo, una columna, sale una varilla que va a trabajar a tensión, ¿sí? Entonces también necesito yo asegurar que no se me vaya a salir esta varilla en el momento que empiece una fuerza de tensión a quererla sacar de ahí de ese elemento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado por aquí. Sí, debe de cumplir una cierta longitud. Entonces ahorita vamos a ver qué longitud es la que yo tendría que cumplir. Bien, que me ayuda con el anclaje de este otro lado, que dice a partir. ¿Alguien más, compañeros? ¿O escojo? Yo, profe. Adelante. Yo, profe. Sí, Yo, adelante. profe. Perfecto. A ver, primero uno y después el otro me Anclaje. ayuda con la que sigue. Anclaje. A partir del sitio en que la barra de acero alcanza su esfuerzo máximo, se debe desarrollar un mecanismo de anclaje en el hormigón para asegurar su funcionamiento adecuado. Las alternativas utilizadas son anclaje por desarrollo de la longitud de la varilla dentro del concreto. Bien, esto viene a complementar lo que estábamos hablando hace un momento, ¿ok? Que debemos de tener nosotros un anclaje, ¿sí?, con una longitud que sea suficiente para que se pueda desarrollar los esfuerzos y que puedan soportar los esfuerzos a que se va a ver sometida esta varilla en el momento que se aplique una fuerza, por ejemplo aquí, ¿sí?, de tensión. Entonces, tenemos que tener nosotros exactamente la longitud adecuada. Si no tiene esta longitud, esta varilla se va a salir del elemento y entonces pues nos van a fallar. Entonces debemos tener mucho cuidado. A esta longitud se le llama anclaje por desarrollo o longitud, ¿verdad?, de desarrollo de la varilla para que pueda, ¿verdad?, permanecer allí. Bien, aquí hay otra parte también importante que son la presencia de los estribos. Por favor, alguien que me ayude entonces por ahí a leer esto. Presencia de estribos. Yo, profe. Sí, adelante. Presencia de estribos. Si existen estribos como los mostrados en la siguiente figura, estos proporcionan un confinamiento que registre el agrietamiento en planos horizontales. Ok, como ustedes pueden ver, también llevan una función los estribos, ¿sí? Es tratar de mantener primeramente la sección de nuestro elemento estructural, que no se nos vaya a deformar. Mantener las varillas en su posición, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienen que estar todas en un solo lado, en la parte de abajo. Bueno, pues mantenerlas en la parte de ahí de abajo. Y los anillos nos ayudan también a soportar los cortantes. Entonces, yo puedo tener estribos de este tipo y a lo mejor acá arriba no tengo varillas. Generalmente sí ponemos alguna varilla, aunque sea la más delgada que existe, con la finalidad, ¿sí?, de que puedan mantenerse toda esta sección sin ningún problema. Bien, entonces, aquí está la función. Este también es anclaje. De alguna manera, ¿sí?, es un ancla que está permitiendo mantener las varillas principales dentro de su lugar, de su posición. Bien, vamos a tener, por ejemplo, aquí también, ¿sí?, la longitud. Aquí está la longitud de desarrollo que nosotros tenemos que tener en el interior del concreto, ¿sí? Lleva estas literales. Primeramente, ¿verdad?, podemos ver el esfuerzo por adherencia que vamos a tener, el diámetro de la varilla son los que están, ¿verdad?, en funcionamiento, y los esfuerzos que se va a ocasionar en la varilla dentro, ¿verdad?, en un momento determinado, si yo aplico fuerzas de tensión. Bien, lo que antes de, por aquí hablamos de el hormigón. ¿Qué es el hormigón? Pues el hormigón, si lo vemos, es lo mismo que el concreto, ¿ok? También se le conoce como hormigón, para que si ustedes ven la palabra hormigón en algún libro, saben que se está refiriendo al concreto que nosotros manejamos en México. El hormigón generalmente se maneja en los libros españoles. Entonces, para que ustedes pues vayan tomando, ¿verdad?, también nota, muchas veces lo nombran como hormigón. Viene siendo nuestro concreto normal, ¿no?
Entonces, eso es lo que tendríamos que ver, ¿no? Esa adherencia de anclaje que se tiene que mantener dentro de nuestros elementos. Y aquí está lo que les decía, se le llama longitud de desarrollo, ¿verdad? Y si no alcanza una longitud de desarrollo horizontal nada más, entonces le hacemos, ¿sí? Una escuadra. Hacemos un gancho en forma de escuadra para que nos pueda dar la longitud de desarrollo que nosotros requerimos para poder asegurar que no se me va a salir la varilla del elemento estructural que tengo. Bien, ¿quién me ayuda a leer lo de la longitud de desarrollo de barras dobladas? Otro compañero más, por favor. O compañera. Yo, profe. Sí, adelante. Barras a tensión que terminan con dobleces de 90 y 180 grados. Deberán cumplir con los requisitos por doblez, perdón. Sí. Terminan en lados rectos con longitud no menor de 2 de 12 diámetros de la para barra. dobleces a 90 grados. A eso. Ujú. Y ni menor que 4 diámetros de la varilla. ¿Ok? diámetros de O la de la varilla barra. Sí. para dobleces a 180 grados. Ok. Se considera como longitud de desarrollo la distancia comprendida entre la sección crítica y el paño externo de la barra después del doblez. Ok, mira, miren, esta parte es muy interesante. ¿Sí? Aquí me está diciendo que, por ejemplo, en un momento determinado yo puedo hacer un gancho de 90 grados o de 180 grados. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cuáles son unos y cuáles son otros. Dice que aparte deben de cumplir con los requisitos por doblez. Sí, aquí es muy importante, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, varillas muy gruesas, hay máquinas que actualmente existen para hacer ya el doblez de las varillas. Anteriormente se podían hacer aplicando calor, aplicándole calor a la varilla, pero aquí hay una desventaja. Si no se aplica de manera adecuada, voy a hacer que la varilla pierda su resistencia. La varilla pierde su resistencia en el momento que tiene calor en exceso. Entonces yo tengo que cuidar mucho eso. Si se va a soldar, por eso a veces tampoco no se prefiere la soldadura, porque hay un calentamiento en exceso y en lugar de ayudarme, a lo mejor hasta pierde la resistencia a mi varilla. Entonces, por eso se prefiere no hacer dobleces con calentamiento. Lo mejor es tener alguna máquina, ahorita ya hay máquinas especiales que doblan cualquier tipo de varilla, le pueden hacer su gancho sin ningún problema. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, el doblez de la varilla que se va a tener. Por ejemplo, dice, si termina en un lado recto, es decir, una varilla que tengamos recto, si es suficiente, ¿verdad? Desde su anclaje, pues no va a haber problemas, pero aquí nos están mandando decir que debe de ser no menor de 12 diámetros, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera una varilla, a ver, tiene usted su calculadora, vamos a pensar en una varilla de 3/4. ¿Qué diámetro tiene la varilla de 3/4? Aquí está el diámetro, dice su diámetro, y eso hay que multiplicarlo por 12, porque dice no debe ser menor de 12 veces el diámetro de la varilla. Entonces sería multiplicar 12 por el diámetro de una varilla, ¿sí? De 3/4. A ver, ¿cuánto nos daría? Y eso es lo que tendría que medir el gancho. Me dio 22.92. ¿Cuánto? Perdón, no alcancé a oír bien. 22.92. Bueno, fíjense, eso es lo que tendría que tener, ¿sí? Nuestra varilla de longitud. Si yo tuviera, por ejemplo, un castillo que mide 15 centímetros, pues ya no voy a poderla tener la varilla recta. Voy a tener la necesidad de hacer un gancho porque ya son 20 y tantos centímetros. Entonces voy a tener que hacer un gancho aquí, pero todo lo que esté aquí adentro, antes de que termine, ¿verdad? La orilla de mi elemento, por ejemplo, un castillo, pues todo aquí adentro debe de medir por lo menos 22 centímetros, ¿sí? Si mi castillo es de 15, pues no va a alcanzar a entrar recto. Si fuera un castillo de 30 centímetros, pues perfectamente, ya nada más meto una varilla recta y ese es el anclaje y no va a haber problemas, siempre y cuando sean los 22 centímetros que estoy calculando y que me está marcando, ¿sí? Mi norma. Dice que puede ser con un doblez a 90 grados, ¿sí? Pero es también que no debe ser menor de 4 veces el diámetro de la barra. ¿Cuánto es el diámetro de la barra de 3/4? ¿Cuánto nos da? A ver, calculen sería el doblez, ¿sí? 7.6. Mínimo que debemos de tener. ¿Cuánto, perdón?
7.6. Sí, casi 8 centímetros. Entonces, quiere decir que debo tener 8 centímetros de doblez, ¿sí? Más, ¿verdad? Lo que yo necesite para tener 22 centímetros. Entonces, si yo veo que no me alcanza, bueno, pues le doy un doblez mayor, ¿sí? De los 8 centímetros. Y entonces ya puedo asegurar mi anclaje, que el gancho primero está cumpliendo con el gancho y que estoy cumpliendo con la longitud de desarrollo total que me está pidiendo ese elemento estructural. Dice, y para dobleces de 180 grados, ¿verdad? También, ni menor que para dobleces a 180 grados, ¿sí? 12 barras, diámetros de la varilla, o 4 diámetros de la varilla en el doblez para 180 grados. Ahorita vamos a ver cómo sería el de 180. Entonces, no olvidemos que es lo que se llama longitud de desarrollo. Eso es lo que nosotros tendríamos que meter dentro entre dos elementos, una longitud de desarrollo. Bien, aquí está, por ejemplo, un gancho estándar, ¿sí? A 180 grados, miren. Aquí tengo yo mi varilla, se hace el doblez a 90 y se vuelve a doblar otra vez, ¿sí? Hacia adentro. Entonces, este sería un doblez a 180 grados. Dice que los ganchos solamente se consideran efectivos en varillas de tensión. El término gancho estándar se emplea en la norma con uno de los siguientes significados. Un doblez de 180 grados más una extensión de 4 veces el diámetro de la varilla, pero no menor de 65 milímetros hasta el extremo libre de la barra. Entonces tenemos nosotros que cumplir, ¿verdad? Esta es parte de la normatividad que me está indicando qué es lo que debo de ir cubriendo. Aquí tengo, por ejemplo, entonces este doblez de 180 grados y aquí tengo un doblez a 90 grados acá de este lado. Podemos ver, este es un doblez a 90 grados nada más. También aquí está el empalme, cómo se tiene que ser una varilla y la otra varilla, ¿sí? Estamos hablando de empalme, estamos hablando de estribos, que también ya lo vimos, ¿sí? ¿Para qué nos van a servir los estribos? Aparte de soportar el cortante, pues para mantener nuestra varilla dentro de la sección. Bien, aquí tenemos otros ejemplos de dobleces a 90 grados, ¿sí? Con las dimensiones que deben de ir cumpliendo, si es a 90 o si es a 180 grados, qué condiciones debe de cumplir, ¿sí? Y la longitud de desarrollo significa desde aquí hasta aquí donde termina el elemento estructural. Esto sería mi longitud de desarrollo. En este otro caso sería también desde donde empieza el elemento estructural hasta donde termina el gancho. Esta es la longitud de desarrollo que nosotros vamos a tener que realizar. ¿Sí? Aquí está la fórmula, en la parte de abajo está la fórmula de la longitud de desarrollo, ¿sí? Cuando nosotros, ¿verdad?, requerimos obtener, ¿verdad?, esa longitud, ¿sí? Nos dice que utilicemos esta fórmula, en lo que nos habla, ¿verdad?, que dice que es 0.076 multiplicado por el diámetro de la varilla o el diámetro de la barra, ¿sí?, por el esfuerzo de fluencia del acero que yo voy a tener, y todo eso dividido, todo esto acá, dividido entre la raíz cuadrada de la resistencia del concreto. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está todo ligado. La liga es del acero con el concreto. ¿Sí? No sé si alcance a ver bien la fórmula. ¿Sí se ve bien? Sí se ve ¿O bien, no? profe. Sí se ve, profe. ¿Sí? Si no, le amplío un poquito más, ¿no? Entonces, esta sería la fórmula que nosotros vamos a utilizar para poder obtener la longitud de desarrollo. ¿Ok? Bien. Acá también me están dando otros ejemplos, ¿sí? Del gancho a 180 grados, del gancho a 90 grados, de lo que son los estribos cuadrados o rectangulares, de un estribo, ¿verdad? Que no, este solamente es una línea con, ¿sí? Es un estribo con un doblez en la parte de arriba y un doblez en la parte de abajo. También es un estribo, no importa, este es un estribo de una sola rama. Este es un estribo de 2 ramas. ¿Cómo puedo saber de cuántas ramas son? Pues hago aquí un corte transversal y veo cuántas veces corta al estribo. Y ustedes pueden ver, si yo meto un corte aquí, pues corta 2 veces. Entonces este es un estribo de 2 ramas. Este es un estribo de una sola rama, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, estos dos juntos aquí, esta varilla, imagínense que tuviera aquí un en medio, un estribo en medio más, entonces si yo hago un corte transversal sería un estribo de 3 ramas, ¿ok? Si yo tuviera otro aquí intermedio.
Entonces, cuando yo hablo de ramas en los estribos, se está refiriendo a las veces que un corte, ¿sí?, atraviesa, ¿sí?, por los estribos que yo tengo. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta antes de continuar. Bueno, se quedaron callados, entonces yo creo que sí, ya lo entendieron. Bien, tenemos también, ¿sí?, diámetros mínimos de doblado, dice. El diámetro interior de doblado para estribos no debe ser menor de 4 veces el diámetro de la barra para barras de 5 octavos y menores. Para barras mayores de 5 octavos, el diámetro del doblado debe cumplir con lo estipulado en la siguiente tabla. Entonces aquí nos da una tabla, ¿sí?, de diámetros que se deben de cubrir dependiendo del tipo de varilla que nosotros vamos a tener. Si dice aquí el diámetro de la varilla o el diámetro de la barra, ¿sí?, contra el diámetro mínimo de doblado que debe de tener. Si la varilla es de 1/4 hasta 1 pulgada, me dice que debe ser 6 veces el diámetro de la varilla. Si es de, ¿verdad?, mayor de ese valor hasta 1 octavo, 8 diámetros. Y si es mayor de este valor hasta 2 1/4, debe ser 10 veces el diámetro de la varilla. ¿Sí? Entonces, no olvidemos, ¿verdad?, que existe la normatividad también para el doblez que se tiene que hacer dentro de nuestras varillas. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, también que la longitud de desarrollo, ¿sí?, mínima debe ser 15 centímetros. Y que en ningún caso la longitud de desarrollo debe ser menor de 8 veces el diámetro de la varilla que nosotros estemos utilizando. Entonces, bueno, todo esto es normatividad que debemos de ir conociendo y que debemos de ir aplicando cuando nosotros vamos a realizar en un momento determinado, ¿sí?, un doblez, un gancho, ¿sí?, o un empalme de varillas que nosotros debemos de tener. Aquí de empalmes, pues ya hablamos de qué es el empalme, pero de todos modos lo vamos a repetir. Dice que empalmar una varilla, ¿sí?, es, a ver, creo que la moví, ok. Empalmar una barra es transferir el esfuerzo de una barra de armadura a otra barra. Los empalmes son uniones que permiten dar continuidad al refuerzo por efecto de la transferencia de tensiones entre el acero y el concreto. Y se realizan montando una barra sobre la otra, en una determinada longitud y sujetándolas con alambre para evitar el movimiento cuando se coloca el concreto. Para barras mayores al número 11 es obligatorio el uso de técnicas especiales de soldadura o conectores mecánicos, ¿sí? Es decir, debemos nosotros, ¿verdad?, de respetar. Acuérdense, para barras mayores del número 11, entonces ya no podemos, ¿verdad?, realizar un empalme como el que estábamos platicando. Aunque ahorita ya hay, ¿verdad?, máquinas, les decía yo por ahí, que en un momento determinado nos pueden ayudar para realizar, ¿sí?, en un momento, ¿sí?, esos empalmes, ¿sí?, o esos ganchos, si nosotros los tenemos que realizar. Bien, no sé si exista aquí, hasta aquí alguna duda. Aquí está lo que sería el empalme, ¿sí?, el empalme indirecto, que nos dice que el traslape de varillas es el mecanismo de empalme de mayor uso en nuestro medio. Es lo que más utilizamos. En principio, las dos varillas deben cruzarse a una longitud apropiada para que el acero transmita esfuerzos al hormigón por adherencia y este último lo restituya a la otra varilla. Bueno, pues viene a complementar lo que decíamos hace un rato, ¿no? Finalmente, tenemos lo que son los paquetes de varillas. Es decir, ¿cuántas varillas puedo yo colocar en paquete? También está restringido, no son nada más de colocar paquetes de varillas y ya. Vamos a ver qué nos dice. Dice, los grupos de barras o de varillas paralelas dispuestas en un paquete para trabajar como una unidad deben limitarse a un máximo de 4 barras por cada paquete. Aquí ya nos están haciendo una limitación de cuántas varillas son las que podemos colocar en ese paquete. Dice que los paquetes de 3 o 4 barras deben de alojarse dentro de las esquinas de los estribos. Deben estar todas adentro del estribo. En vigas, el diámetro máximo de las barras agrupadas en paquetes será de 1 pulgada a 3 octavos. En vigas, o sea, en las traves o vigas que nosotros vamos a tener como elemento estructural. En elementos sometidos a flexión, cada una de las barras de un paquete que se corta dentro del tramo debe terminarse en lugares diferentes, separados al menos
40 diámetros de barra. ¿Esto a qué se refiere? Bien, por ejemplo, vamos a pensar en una losa. En una losa, ¿sí? Vamos a pensar que yo voy a colar una losa que es cuadrada. Bien, me voy a buscar, a traerme estas varillas que están aquí arriba. Las voy a jalar más abajo para que las podamos entender, ¿sí? Aquí está. Entonces, me voy a jalar acá estas varillas y las voy a poner, imagínense, ¿verdad? En una losa. Voy a poner una varilla de determinada longitud, ¿sí? Me dice que la siguiente la tengo que colocar también paralela a ella, ¿ok? Permítanme. Se está yendo la carga. Ok. Bien, entonces vamos a pensar que las varillas son de la misma longitud. Esta varilla va a tener la misma longitud que la otra y va paralela en esa losa, va paralela a las dos. ¿Sí? Dice ahí, para la losa las vas a colocar a cada 20 centímetros de distancia. Ok, entonces yo las voy a colocar aquí. Coloco mi varilla de 9 metros de longitud, pero la losa tiene más. Entonces yo voy a necesitar hacer un empalme con otra varilla para que pueda llegar yo hasta la longitud que requiero de esa losa. ¿Ok? Vamos a pensar que midiera la losa 15 metros de longitud. Bueno, pues yo tengo aquí mi varilla de 9 metros. Se me va a acabar la varilla aquí. Aquí entonces yo tengo que realizar un empalme. Entonces, si yo en un momento determinado, ¿sí? Necesito otra varilla, pues tendría que meter, ¿verdad? Aquí también para la siguiente tendría que meterle también un empalme. ¿Sí está claro? ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe. Sí, ok. Profe. Entonces, lo que me está diciendo ahí es que no deje todas las varillas, y si imagínense, pongo yo otra siguiente aquí, y otra que sigue, y todas le estoy haciendo lo mismo, me van a quedar todos los empalmes en este mismo lugar, todas sobre esa misma línea. Entonces, eso es lo que me está diciendo, que no las deje en esa misma línea, porque entonces voy a tener problemas y me puede fallar la losa en este lugar. Si todas están en el mismo lugar, todos los empalmes en el mismo lugar, falla la losa. Entonces, ¿qué me sugiere? Que debe de haber por lo menos entre este empalme y el que sigue, es decir, yo tendría que recorrer mi varilla por lo menos, ¿sí? Me dice cuántos diámetros. Aquí dice 40 diámetros de la varilla. Es decir, calculo cuánto es 40 diámetros y es lo que yo tendría que recorrer mi varilla y tendría que meter otro pedazo de varilla acá. ¿Ok? Y entonces ya el empalme de aquí ya va a ser diferente al empalme de esta otra que sigue. Y la que sigue lo mismo. Entonces yo voy a tratar de que no queden todas dentro de una misma línea. Otra cosa que puedo hacer a lo mejor, pues es invertirlas, ¿no? Acá la pongo esta y esta otra la jalo para acá para tener la longitud. Y entonces ya el empalme no me está dando en el mismo lugar. Son empalmes que me están dando en un punto diferente. Aquí me está dando este y aquí me está dando este otro. Y así puedo ir combinando mis varillas cuando es más grandes que la varilla, ¿verdad? Que tengo comercial. Entonces puedo ir buscando la manera, ¿sí? De ir colocando los empalmes con la finalidad que no queden todos en un solo punto, ¿no? En un solo lugar, todos en una sola línea. Entonces es lo que tengo que cuidar mucho. Esto es muy importante, lo mismo para columnas. Si yo voy a levantar columnas, lo mismo, ¿sí? Se termina la longitud de la columna, ¿sí? Porque allí se terminó la varilla y hago mi traslape. El siguiente elemento lo tengo que dejar más corto y pongo después el más largo. Y así voy cuatrapeando, es lo que llamamos el cuatrapeo entre varillas. Voy cuatrapeando las varillas para que no me queden todas en una sola línea y vaya yo a provocar una línea de falla. Entonces, esta parte es importante que debemos de entender. ¿Sí? ¿Sí quedó entendido? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí. Bien, pues entonces Sí, ya es profe. lo que tendríamos o lo que podríamos ver, ¿sí? Dentro de lo que estamos hablando, de lo que sería la adherencia y anclaje. Otra parte importante es el recubrimiento que nosotros debemos de dejar entre el elemento estructural. Imagínense, ¿verdad? Que voy a pensar que este es mi elemento estructural, que sería una losa, ¿sí? La voy a marcar un poquito más, lo que sería la losa.
Bien, a ver, me voy a ver si puedo insertar, ¿no? Aquí sería. Voy a dibujar la losa, ¿ok? Pero me faltó aquí poner dónde, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que mi elemento losa, ¿sí? Fuera todo esto. Ahí está mi losa. Esta es mi losa que yo voy a tener, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? Ya tengo aquí mi losa. Este es el espesor de mi losa y aquí está la varilla que yo voy a colocar en su parte interior, ¿sí? De esta losa. Me dice que entonces esta losa debe tener un cierto recubrimiento entre la varilla, entre esta varilla y lo que es la parte ya superior o inferior de la losa. Tiene que haber un recubrimiento entre este elemento, la varilla, y lo que sería ya la terminación. Aquí está la siembra en la parte de abajo. Bien, dice que mínimo debe de tener cierta medida, ¿no? Por ejemplo, aquí me marca lo siguiente. Para concreto, ¿verdad? Que se construye en sitio, es decir, y no está preesforzada. Es una losa normal que nosotros dice, el concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo. Es una primera, sí, parte, ¿no? Es decir, el acero no debe de estar aquí arriba, aquí pegado, aquí pegadito, ¿no? Debe tener una cierta longitud abajo, ¿sí? Me va a quedar aquí lo que yo llamo el recubrimiento. Entonces, la varilla y su recubrimiento sería con concreto. Me dice que para losas, muros y viguetas que tengan una varilla de entre 1, ¿sí? y 11/16 y 12 1/4, debe tener 40 milímetros. Es decir, que debe haber 4 centímetros de recubrimiento entre las varillas y esta varilla está dentro, ¿verdad?, de este diámetro. Si las barras son de 1/3, pues ya de 1, ¿sí? hasta 3/8 sería de 20 milímetros. Es decir, voy a tener 2 centímetros de recubrimiento entre el concreto y el acero. Sí, tiene que haber aquí, entonces, estos 2 centímetros, ¿sí? Tanto arriba como en la parte de abajo. O sea, yo debo cuidar que existe ese recubrimiento, que no sea menor. ¿Por qué se prefiere que no sea menor? Bien, yo le voy a decir la causa, el por qué. Generalmente, ¿sí? El concreto viene con agregados de 3/4, ¿sí? A 1,5. ¿Cuál es el agregado de 3/4? ¿Cuánto mide el agregado de 3/4? Pues lo convertimos, ¿verdad? 3/4 me da 19 milímetros. 19 milímetros son casi 2 centímetros. Quiere decir que si yo no coloco o no dejo esa distancia entre la varilla y la cimbra de 2 centímetros, entonces no va a penetrar en la parte de abajo el agregado grueso. Y entonces, ¿verdad? Cuando descimbran, pues se va a ver de inmediato ahí el acero, ¿sí? Porque no está pasando el agregado grueso, que es la grava, no está metiéndose debajo del acero de refuerzo. Entonces, ¿verdad? Me va a quedar, ¿sí? Mi losa en el momento que yo la descimbro se va a ver perfectamente que no quedó bien colada. Entonces, por eso tengo que dejar ese recubrimiento, porque la grava, ¿sí? Tiene 19 milímetros. Entonces todavía le está dejando, ¿verdad? 1 milímetro más para que pueda entrar de concreto y que pueda recubrirse perfectamente esto. Imagínense que yo quiero colar esta losa y le quiero meter, ¿verdad? Agregado de 1,5, pues me va a quedar toda la parte de abajo, se va a ver todo el acero, porque nunca va a poder penetrar grava en esa parte, ¿sí? Abajo de la varilla. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ustedes habrán visto muchas veces que descimbran una losa y se ve todo allá abajo. Hasta sabe uno de qué, ¿verdad? Diámetro es el armado y cómo lo colocaron. Bueno, entonces tenemos que tener mucha precaución. Si son vigas y columnas, dice, ¿verdad? En una armadura principal con estribos y espirales, cáscaras y losas plegadas, pues debemos tener 4 centímetros, ¿sí? De recubrimiento. Si tenemos, por ejemplo, varillas de 3/4 y mayores, pues hasta de 2 centímetros. En barras de 5/8 y menores, ¿sí? En mallas electrosoldadas nos dice que debe ser por lo menos 15 milímetros. Pero acuérdense que yo les digo, ¿sí? No, más vale irnos mejor con los 2 centímetros porque la normatividad me manda 2 centímetros. Es lo que yo debo de tener. ¿Por qué? Por el agregado grueso que tengo. Entonces, aquí es bien importante eso.
Sí, aquí yo, por ejemplo, yo no metería 15 milímetros, yo metería 20 milímetros en cualquiera de los dos casos. Y con eso yo aseguro que el agregado grueso va a entrar, va a penetrar y no vamos a tener problemas. Aquí se puede referir en un momento determinado en elementos, ¿verdad? En los cuales, sí, exclusivamente estemos manejando, por ejemplo, la mayor parte sea arena. Entonces ahí sí, pues no hay problema, ahí sí pueden penetrar abajo de las mallas o abajo de las varillas de 5 octavos, pues nada más arena y cemento, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que tomarlo muy en cuenta. Y eso es lo que sería en un momento determinado. Ya si por ejemplo, en este caso dice, sí, también en sitio, concreto construido en el sitio, dice que debe proporcionarse el siguiente recubrimiento mínimo de concreto al refuerzo, excepto cuando se requiera protección especial contra el fuego. Entonces, si va a haber protección especial contra el fuego, hay que dejarlo todavía más adentro. ¿Sí? Hay que meter un recubrimiento todavía mayor. Miren, en concreto colocado contra el suelo. Si el suelo es un suelo agresivo, ¿sí? Y expuesto permanentemente a ese suelo, ¿sí? Me está diciendo que debo dejar 70 milímetros, es decir, 7 centímetros. Generalmente en la cimentación es lo que se deja. Si vemos que los suelos son agresivos, dejamos 7 centímetros de recubrimiento y después ya llevamos el acero. En concreto, en contacto permanente con el suelo o en la intemperie, en barras de 3/4 y mayores, hay que dejar 5 centímetros. En barras de 5 octavos y menores, en mallas electrosoldadas, 40 centímetros. Aquí se está refiriendo principalmente a lo que es la cimentación, donde vamos a estar en contacto con el suelo. Entonces, debemos de saber, ¿verdad?, que en cimentaciones va a aumentar nuestro recubrimiento. En las partes, ya en los otros elementos estructurales, pues podemos utilizar como mínimo 20 centímetros. Si son refuerzos principales, ¿sí? Y vamos a utilizar varilla mucho más grande, pues quiere decir que va a estar más cerrada esa varilla y entonces necesitamos dejar un recubrimiento mayor para que se pueda penetrar todos los agregados finos y gruesos sin ninguna dificultad debajo de las varillas o entre las varillas. Entonces, es lo que nosotros tenemos que cuidar mucho. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto. Si no, pues aquí terminaríamos este tema de adherencia, anclaje y ganchos y recubrimiento. ¿Alguna duda? Profe. No, profe. ¿No? ¿Quedó claro? No, profe. Sí, Ok. quedó claro. Bien, vamos a iniciar la parte, ¿sí?, que nos habíamos quedado. Esta es la parte que llamamos nosotros, dijimos que íbamos a hablar de cargas y solicitaciones. Bien, vamos a imaginarnos nosotros, ¿verdad?, qué cargas pudiera haber, por ejemplo, arriba de una losa. Voy a pensar aquí, estoy viendo en planta, ¿no? Voy a pensar aquí en esta losa que está aquí marcada como número 5. Esta losa, ¿sí?, marcada como número 5, que tengo aquí, debe tener algunas cargas. ¿Qué cargas pudiéramos tener nosotros en una losa, ¿sí?, como la que estoy ahí marcando? ¿Qué cargas creen que pudiéramos tener? Díganme ustedes, piénsenle, ¿qué cargas son las que vamos a tener en esa losa? Son las que nos había comentado, que pueden ser vivas o muertas, ¿no, profe? Puede haber cargas vivas y muertas, ¿verdad? Y decíamos que las cargas vivas, ¿cuáles eran? Las que están en movimiento, ¿no? Las que pueden Las que cambiar. se están moviendo, ¿no? Por ejemplo, una persona, ¿sí?, un mueble que yo puedo mover de un lado a otro, son cargas vivas, ¿verdad? O si tengo un animal, por ejemplo, un perro, un gato, bueno, pues esa es una carga viva también, que yo voy a tener y que va a estar soportando la losa. Entonces, la losa debe ser tan resistente de soportar cargas vivas, ¿sí?, y cargas muertas. ¿Cuáles son las cargas muertas? ¿Quién me dice? ¿Podría ser un muro? Pudiera ser un muro, ¿sí? ¿Qué otra cosa pudiéramos tener como carga muerta? Pues es algo que no se va a mover, ¿verdad?, que va a permanecer allí en ese lugar, ¿sí? Pudiéramos pensar, por ejemplo, en mi losa, le pongo y le coloco aquí una lámpara en la parte de abajo, ¿sí? No en la parte de arriba, sino en la parte de abajo coloco una lámpara para mi cuarto, una lámpara pesada. Bueno, pues esa ya es carga muerta también.
El mismo peso propio de la losa, ¿sí? Porque la losa también tiene un peso. Y esa también es una carga que voy a tener. Entonces, el peso propio de la losa también es una carga muerta. Es decir, entonces va a ser el peso propio, principalmente de la misma losa. ¿Sí? Si tengo muros, pues el peso del muro, peso de muro, ¿sí? El peso de una lámpara, ya dijimos, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes le quieran poner a la losa. Si yo le voy a poner aquí abajo tirol, bueno, pues va a ser el peso del tirol. Si yo en la parte de arriba de la losa le voy a poner loseta, bueno, pues va a ser también el peso de la loseta. Y aquí voy yo sumando los pesos muertos, peso del muro, peso de la loseta. Si fuera una losa de azotea, ¿qué otra cosa tendríamos de peso? Pues a lo mejor todo el entortado que debemos de colocar para que pueda correr el agua cuando llueva. Entonces también el peso, ¿verdad? El entortado que voy a colocar en la parte de arriba para que corra. Si yo ese entortado arriba todavía lo termino con un ladrillo, pues el peso del ladrillo, ¿sí? ¿Qué otras cosas, cargas vivas voy a tener en una azotea? Pues voy a tener el agua del tinaco, esa es una carga viva, el agua. El mismo tinaco, pues va a ser una carga muerta, peso del tinaco, porque ese no lo voy a mover, no lo voy a estar moviendo de un lado para otro, ¿sí? Si lo tengo ahí fijo, pues ahí se va a quedar y es peso, carga muerta. Si es carga viva, el agua propiamente es carga viva. El agua que lo va a estar llenando y vaciando, esa es carga viva. Si yo tengo un tanque de gas, el tanque de gas es peso muerto y el gas es carga viva también porque va a estarse, ¿sí?, llenando continuamente. Entonces debo de saber, ¿verdad?, interpretar cuáles son cargas vivas y cuáles son cargas muertas. ¿Y serán las únicas cargas que estén aquí actuando sobre esta losa? Sería mi pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Habrá alguna otra carga? ¿Sí o no? Piénsenle tantito, ¿no? Me interesa que piensen. ¿Sí? ¿Habrá alguna otra ¿Puede carga que influir la esté? gravedad, profe? ¿La gravedad? ¿Pero en qué me influye la gravedad? Me va a No, influir pues es lo que pregunto, que si ah, puede influir dentro de estas cargas. sí, la gravedad está tomada aquí en el peso propio del elemento estructural, ¿eh? ¿Sí? Si este peso propio que tengo yo aquí, esta losa, está a cierta altura, si yo le quito los muros, pues se va a caer. Ese es el peso de la gravedad, es la gravedad que la va a traer. Y este es el peso, ¿verdad?, que pudiéramos tener por producto de la gravedad. Es decir, aquí ya es es una carga que nosotros vamos a tener por posición, ¿sí? De acuerdo a la altura que tenga, es una carga que va a causar una cierta posición. Si está más alta, esta losa, y la dejo caer, pues va a tener, ¿verdad?, una mayor energía al caer por la gravedad. Si está más cerquita del piso, pues va a ser menor su energía que vamos a tener. Entonces aquí estamos más bien hablando de la energía de la gravedad. No nos influye, ¿sí? Está integrada como parte del peso propio que va a tener la estructura, ¿sí? Entonces no tenemos pesos ¿sí? Estos serían los pesos gravitacionales. En realidad, los pesos de cada uno de los materiales que estamos, ¿verdad?, teniendo aquí, esos serían los pesos gravitacionales, ¿sí? Y ya están incluidos como carga muerta. Bien, ¿sí? ¿Qué otra carga pudiéramos tener? Ustedes vamos a pensar, por ejemplo, que el día de ayer o el día de hoy o en un momento, ¿verdad?, le va a caer a esa losa una nevada. Entonces le va a caer nieve acá arriba, ¿sí? ¿Ustedes creen que pese la nieve, que tenga algún peso la nieve? Es una carga ambiental, ¿no, profe? Es una carga, sí, precisamente del medio ambiente. Y esa sí la debemos de tomar en consideración. Si yo voy a hacer esta losa en algún lugar donde va a caer nieve, debo de considerar una carga extra que vamos a tener allí, que no sé ni cuánto pueda ser, pero sí debo de considerar algo. Entonces la metería como una carga que vamos a llamar cargas accidentales. Es decir, que de manera accidental caen. No sabemos en qué momento pueda caer, ¿sí?, esa nieve. Entonces, voy a tener cargas accidentales. Entonces, va a ser, por ejemplo, la nieve. ¿Qué otra cosa pudiera ser? La lluvia. La lluvia. ¿Qué otra cosa pudiéramos tener?
¿Qué otra cosa creen que pudiera haber en las cargas accidentales? ¿Viento podría contar? Granizo, ¿sí? ¿Qué otra cosa, perdón? Preguntaba que si el viento puede contar igual. Claro que sí. El viento también es una carga accidental que llega en un momento determinado. El viento, claro que sí. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí en Pachuca, ¿verdad? No tenemos nosotros la sismicidad como está en el Valle de México. Entonces, también los sismos o temblores también son cargas accidentales que de repente se van a producir. Son accidentales porque no nos llegan de manera continua, nos llegan en una forma esporádica, en un momento que menos nosotros esperamos. No sabemos en qué momento va a caer una nevada, no sabemos en qué momento va a caer una lluvia o un granizo. Sí, el viento también no sabemos en qué momento va a soplar muy fuerte. Entonces son cargas que accidentalmente se presentan dentro de nuestra estructura y por tal motivo, pues las debo de tomar en cuenta porque son cargas, ¿sí? Que van a afectar a mi peso, a mi estructura que yo voy a tener aquí. Imagínense un sismo que me llega, pues me va a llegar lateral y se va a empezar a mover esta losa. Y también igual el viento, si es un viento muy fuerte, pues es capaz de moverse aquí. Entonces yo tengo que, ¿verdad? Si esta es una losa, imagínense que está en la azotea hasta arriba de un edificio de 80 pisos, pues seguramente cuando llegue el viento fuerte lo va a resentir, se va a empezar a mover esta losa. Y esta losa, ¿verdad? Con ese movimiento puede tener alguna falla. Lo mismo si me cae cualquiera de estos otros elementos. Bueno, ¿qué otra cargas pudiera tener? ¿O serán las únicas? ¿Creen que sean las únicas cargas que nosotros podemos tener dentro de la estructura? ¿Sí? Bien, bueno, les voy a decir, ¿verdad? Lo demás. Tenemos otro tipo de cargas, no nada más son estas. ¿Sí? También en ocasiones la temperatura hace que, ¿sí? Aparezcan ciertos problemas dentro de nuestras losas. Entonces aquí vamos a tener cargas que llamamos muchas veces secundarias. Estas cargas secundarias, ¿sí? Generalmente se pueden producir, por ejemplo, cuando hace mucho calor. Entonces, nuestro elemento estructural, por los materiales con que está construido, lleva varilla y la varilla con el calor se dilata. Entonces hay, ¿sí? Dilatación cuando hace calor y cuando hace frío hay una contracción del material. Entonces, vamos a tener como efectos secundarios dilataciones que a veces son pequeñas y contracciones que también, y estas son las que nosotros nos van a hacer las fisuras en nuestros elementos estructurales. Entonces hay que tenerlas también, tomarlas en consideración, que se nos pueden presentar. Y finalmente tenemos unas cargas, ¿sí? Que muchas veces, ¿verdad? No se presenta en todas las estructuras, que llamamos nosotros las cargas de impacto. Estas cargas de impacto, ¿sí? Que se van a presentar, pueden ser producto, ¿sí? Del viento, pueden ser producto de los sismos, o puede ser también producto del paso de un vehículo, por ejemplo, en un puente, si ustedes están arriba de un puente y pasa un vehículo pesado, ustedes habrán sentido muchas veces como que hay una vibración, ¿sí? Y esa vibración la sentimos. Entonces, son vibraciones que se presentan dentro de la estructura, ¿sí? Y las llamamos nosotros cargas por impacto. O, por ejemplo, a ustedes se les tienen, ¿verdad?, algo pesado en las manos cargando, ¿sí? Y de repente se les cae, se les suelta. ¿Y qué pasa? Va a caer sobre la losa. Y entonces, ¿qué es lo que produce? Pues un impacto, ¿sí? Ese impacto que produce va a producir vibraciones dentro de nuestra losa. Esas son las cargas de impacto que se pueden presentar. Un vehículo pesado que vaya transitando, un tráiler, ¿sí? A veces arriba de un puente y en ocasiones sentimos esas cargas de impacto o de vibración que se producen. Estas también son capaces de tirar una estructura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando nosotros manejamos todas las cargas que en un momento determinado nos van a influenciar, ¿sí? En nuestro elemento estructural, por ejemplo, en este caso esta losa, pues saber que existen muchas cargas que tenemos que tomar en consideración para poder diseñar
y proyectar en un momento determinado nuestras losas, ¿sí? O nuestras columnas o nuestras vigas. Bien, no sé si hay alguna pregunta antes de que nos retiremos. Con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Algún comentario que quieran hacer? Profe, y Sí. cuando se dice que la casa asentó, igual sería como un... Sí, aquí en este caso, sí, no es una carga, sino más bien es un asentamiento, ¿sí? Es un ok. asentamiento que la estructura va a tener porque el terreno ya no lo pudo soportar. Aquí es una falla, más bien es una falla del terreno, ¿sí? Que no es una carga, más bien es una falla del peso, ¿verdad? Del terreno que no tiene la suficiente resistencia y entonces nuestra estructura se va a mover, se va a sumir, incluso pues puede también fallar, dependiendo del tipo de terreno donde se encuentre. Entonces aquí se le van a presentar a lo mejor algunas, y puede estar dentro de las cargas secundarias, aquí sí, que pudiera haber algunas deflexiones del mismo elemento estructural. Y estas deflexiones, pues generalmente son cargas de tipo secundario. Es decir, se va a presentar una flecha. Aquí se puede presentar una flecha, aquí dentro de mi losa, ¿sí? Y se va a presentar y se puede ver en un momento determinado, si las cargas ya son muchas y no tomé en cuenta alguna, pues se me va a flexionar. Pero ver una losa flexionada no quiere decir que se va a caer. Es decir, yo puedo ver que se deforma la losa, pero también tiene cierta elasticidad nuestras losas. Entonces, no precisamente porque se me deforme poquito se va a caer. Pero si ya se deforma mucho, entonces hago así, ahí sí, porque entonces tiene ya posibilidad de que se caiga nuestra losa. Si hay un asentamiento, tengo una losa de cimentación y pongo una casa, y esta losa de cimentación se me empieza a vencer, ¿sí? Pues puede ser por cargas, pero también puede ser porque el terreno no tiene suficiente resistencia y ya se me está, ¿verdad? Sumiendo mi casa, tiene posibilidad de que se suma porque el terreno ya no está soportando, ¿sí? O ya no tiene capacidad para soportar estas cargas que yo le estoy aplicando. Sí, pero ese ya no es carga, sino más bien es, ¿sí? Falla del terreno que está produciéndose por todas las cargas que tengo en la parte superior. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Sí. Pues bien, jóvenes, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, sí, aquí dejaríamos el día de hoy la clase, ¿verdad? Que les vaya muy bien. Nos estaríamos viendo hasta la siguiente semana. Profe, una preguntota. Sí, dime, a ver. ¿El que vimos de anclaje lo tiene en la plataforma? No, todavía no. Ese lo acabo apenas de hacer. Sí, lo subo yo creo que ahorita el fin de semana. Ya subí por ahí he subido algunos otros. Entonces nada más entren por favor al canal, sí, en YouTube, Ok. y ahí pueden ver todo lo que está, que incluso ustedes pueden ver a lo mejor algunas cosas donde dice, hay unos de concreto, sí, de la clase del diseño de elementos de concreto. Ahí también al principio generalmente hago mención de lo que a ustedes les estoy diciendo, o que lo que hemos visto en el curso, ahorita en el curso. Y pueden tomarlo como referencia y meterse para que ustedes vean, ¿verdad? Ahí hay varias cosas que ustedes también les pueden ayudar. Entonces está libre para que cualquiera de ustedes quiera, ¿verdad? Abrir cualquiera de los archivos que están allí en YouTube, puedan ustedes ver, ¿verdad? De qué se trata, con todo gusto. Bien, si no hay ninguna otra Profe. pregunta, jóvenes, pues nos estaríamos viendo entonces la próxima semana. Que les vaya muy bien. Gracias, profe. Que tenga buen fin. Buen día. Gracias, Hasta profe. luego. Buen día.